Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El día en que la base ardió. La base Ares 9 no era un complejo cualquiera. Construida en la superficie helada del satélite militar Tarsis 4, su estructura angular y sus torres de entrenamiento perforaban el cielo gris como lanzas metálicas. Allí, los humanos más prometedores de la Alianza eran moldeados con disciplina de hierro, bajo condiciones extremas. El lema inscrito en la entrada no dejaba lugar a dudas: si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier parte. Ese día, el cielo no solo estaba gris. Estaba vivo. Algo rompió la atmósfera con violencia, un zumbido supersónico, y luego, silencio. Un segundo después, la tierra tembló. Las torres norte se incendiaron primero. La explosión fue tan precisa que desactivó las alarmas antes de que pudieran sonar. La onda expansiva barrió con el hangar, las barracas y parte del comedor. El escudo perimetral cayó como si nunca hubiera existido. Y aún así, dentro del caos, 3 reclutas salieron caminando entre los escombros con la sonrisa serena de quien cree estar en medio de un ejercicio más. Nivel nuevo de simulación, dijo Kaela mientras se sacudía el polvo del uniforme y observaba los restos del edificio de comando. Finalmente algo desafiante. ¿Simulación?, gruñó Nira, con la ceja levantada. Si esto es una simulación, han mejorado los efectos. Siento mis cejas quemadas. Solen, el tercero del grupo, se agachó junto a un cuerpo cubierto de cenizas. Con tranquilidad, tomó un brazo mecánico desprendido y lo examinó. No hay sensores visibles. Esto es real, pero igual sigue pareciendo entrenamiento. ¿Quién entrena bombardeando su propia base?, preguntó Nira, cruzándose de brazos mientras observaba cómo un depósito de municiones se derrumbaba envuelto en llamas. Kaela no respondió. Ya estaba dando órdenes. División por sectores. Localizamos supervivientes. Reunimos lo que quede de equipo funcional. Punto de encuentro, Torre de Vigilancia Sur. En 10 minutos. A lo lejos, siluetas se movían entre la bruma. Tropas hostiles, humanoides pero no humanas. Sus armaduras tenían formas angulosas y tonos opacos. No disparaban aún. Observaban. Desde una de esas colinas ocultas, el comandante Erresanar del Imperio Zal observaba a través de su visor térmico con creciente inquietud. No se esconden. No huyen. ¿Qué hacen? Un subalterno respondió con inseguridad. No lo sabemos, señor. Algunos incluso sonríen. Erresanar frunció el ceño. Lo que debía ser una demostración rápida de fuerza estaba convirtiéndose en algo distinto. Mientras tanto, los reclutas humanos seguían su rutina. Kaela encontró un pequeño grupo de cadetes heridos cerca del simulador táctico. Uno tenía una pierna rota, otro estaba inconsciente. Los levantaron sin dudar. Protocolo de evacuación nivel 3. Indicó Kaela. No hay evacuación real, pero eso es lo que el test espera que hagamos. Muévanse. Solen improvisó un camilla con tubos de entrenamiento y lonas térmicas. Nira interceptó una transmisión débil y la amplificó con una radio manual. Entre ruidos estáticos, escucharon una voz. Ataque desconocido, defensa colapsada, posiblemente ejercicio encubierto nivel Omega, repito, posiblemente. La palabra Omega encendió algo en sus cerebros. Eso lo confirma, afirmó Kaela. Este es el examen final de clasificación táctica. Nos lanzaron al infierno para ver si podemos caminar sobre brasas. Pues caminaremos. Ni uno solo cuestionó su lógica. No porque Kaela fuera la más alta en rango, sino porque en Ares 9, pensar como ella era lo que te mantenía vivo. En la cima de la colina, Erresanar ordenó un segundo ataque. Esta vez, con fuego concentrado en el núcleo energético subterráneo. Un proyectil impactó a menos de 100 metros del grupo de Kaela. La explosión levantó una ola de escombros y chispas. Cuando el polvo se asentó, Kaela se levantó de rodillas, sangrando por la frente. Miró a sus compañeros, todos de pie, todos ilesos. ¿Estás bien?, preguntó Solen. Estoy perfecta, respondió. Tercera fase del examen, simulación de heridos y combate bajo presión directa. No olvides tu parte, Solen.
Tú debes inventar un dispositivo defensivo en menos de 30 minutos. Solen asintió como si estuviera resolviendo un crucigrama. Nira sonrió. Y yo debo mantener la moral del grupo con sarcasmo devastador. No. Exacto. Siguieron adelante. Los zalianos, al ver que los humanos avanzaban incluso heridos, comenzaron a creer que quizás algo andaba mal en sus informes de inteligencia. Psicológicamente inestables, excesivamente agresivos, resistentes pero predecibles. Nada de eso encajaba con lo que estaban viendo ahora. Se están organizando, advirtió un oficial zaliano. Están improvisando defensas con escombros y herramientas de entrenamiento. Es como si no entendieran que están perdiendo. Erresanar cerró el visor con frustración. No, soldado. Es como si no comprendieran que están bajo ataque real. Como si no tuvieran miedo. La base ardía por todos los costados. El humo era espeso, negro, y se elevaba como un tótem de guerra. Y aún así, en medio de ese infierno, Kaela y su escuadra izaron una bandera hecha de restos de uniforme, atada a una viga calcinada. En ella, dibujaron con sangre la palabra que los zalianos no sabían traducir. Resiliencia. La noche caía sobre Tarsis 4, pero para los humanos, el día apenas comenzaba. Kaela reunió al grupo. Esto ya no es un ejercicio. Pero tampoco es una derrota. El verdadero entrenamiento no es el que nos imponen. Es el que decidimos superar. Y con una mirada desafiante hacia el horizonte en llamas, añadió. Hoy comienza nuestra guerra. ¿Dónde está el simulador? El amanecer llegó sobre Tarsis 4 como una cuchilla de hielo. Los restos humeantes de la base Ares 9 seguían crepitando bajo una capa de escarcha incipiente. El cráter donde antes se alzaba el centro de mando emitía pulsos de energía residual, mientras entre los restos dispersos, los reclutas humanos trabajaban en silencio, como si reconstruir una base destruida fuera parte del plan desde el inicio. Kaela sostenía una tableta medio fundida en la mano. La revisaba como si aún pudiera extraer algún tipo de información útil, aunque las líneas de código estaban distorsionadas y cubiertas de interferencias. No hay registro del simulador activado. Murmuró. Nira, de rodillas sobre una consola derrumbada, soltó una carcajada seca. Claro que no lo hay. Esa es la prueba, hacernos creer que nada está siendo monitoreado. Nivel máximo de paranoia. Clásico del módulo, estrés extremo. No estoy tan segura. Interrumpió Solen, quien acababa de ensamblar una especie de dron de reconocimiento usando un extintor, 3 sensores de proximidad y el núcleo de una linterna táctica. El escáner muestra firmas térmicas que no corresponden a humanos. Y no están ocultándose. Se están posicionando. Kaela se giró de inmediato. ¿Posicionándose? Sí. Formación de pinza. Están esperando algo. Nira se levantó, ajustándose el uniforme chamuscado. ¿Esperando qué? A que nos derrumbemos. Respondió Kaela. Pero si creen que esto nos rompe, están más perdidos de lo que pensaba. Organizaron una línea defensiva con restos de transporte, columnas derrumbadas y placas de entrenamiento endurecido. En apenas una hora, la sección sur parecía una mini fortaleza improvisada. A Kaela no le hacía falta una cadena de mando oficial, los demás reclutas la seguían por instinto. Incluso los más jóvenes, ensangrentados y temblorosos, encontraban en su mirada algo que les recordaba que estaban vivos. Y eso bastaba. Mientras tanto, a más de 2 kilómetros de distancia, en la colina que dominaba el sector este, el comandante Erresanar analizaba los nuevos patrones humanos. Han formado líneas de defensa. Están reutilizando materiales de combate como si fueran recursos estratégicos. Incluso han comenzado a enviar drones. Su asesor tecnológico zaliano, Etar, no salía de su asombro. Pero su sistema de comando fue destruido. Sus comunicaciones están caídas. No tienen órdenes, ni coordinación. ¿Cómo? No tienen órdenes. Pero tienen voluntad. Respondió Erresanar. Y eso es mucho más difícil de destruir. En el centro del campamento humano, Solen activó el dron improvisado y lo envió a volar en círculos sobre la zona de impacto. La imagen que regresó a su visor fue perturbadora. Una estructura desconocida, parcialmente camuflada, se encontraba en el perímetro norte. No estaba en los planos originales de la base.
¿Qué demonios es eso? Preguntó Nira, al ver los contornos triangulares y las luces internas titilando bajo el suelo. Parece un búnker oculto. Pero no es humano. Respondió Solen. Kaela apretó la mandíbula. Observó la imagen detenidamente y luego señaló un símbolo que apenas se distinguía sobre una placa metálica en la entrada. Ese emblema es Thaliano. Los tres se miraron. Entonces no nos están atacando desde fuera, dijo Nira, con un tono de voz más serio que nunca. Están aquí, debajo de nosotros. Kaela tomó la decisión sin titubear. Formación Alfa. Vamos a investigar. Si esto no es parte del simulador, entonces alguien se metió demasiado profundo en la madriguera equivocada. Mientras avanzaban, dejaron a varios reclutas cubriendo los flancos. Kaela se movía como una sombra, cada paso calculado. Nira controlaba los sensores de frecuencia, y Solen preparaba dispositivos de contención con lo poco que le quedaba en el cinturón. Al llegar al búnker, se encontraron con un acceso circular semienterrado. Solen manipuló el panel con habilidad y abrió la compuerta con un zumbido metálico. Lo que encontraron dentro no era un centro de comando. Era una sala de observación. Cámaras. Pantallas. Dispositivos de grabación apuntando a todas las secciones de la base. Y en una consola central, datos en tiempo real sobre el comportamiento de los reclutas. Nos estaban estudiando. Dijo Kaela, sin sorpresa. ¿Simulación? Preguntó Nira, aún confundida. Kaela negó con la cabeza. No. Esto es un experimento. Pero no nuestro. Este no es el simulador. Es el laboratorio. Solen se acercó a uno de los monitores. Mostraba una grabación en bucle de ellos mismos durante las primeras horas del ataque. Sus reacciones. Sus decisiones. Sus tácticas. Nos convirtieron en sujetos de estudio. En ese instante, la puerta del búnker se cerró de golpe. Una voz emergió del sistema de audio interno. No hablaba un idioma humano, pero era clara en su intención. Kaela la miró con frialdad. Nos quieren vivos. Aún no han terminado de mirar. Nira desenfundó su cuchillo de combate. Entonces les vamos a dar un espectáculo. Solen ya estaba reprogramando el panel para forzar la salida. Kaela observó la cámara central directamente, con una media sonrisa. Que graben bien. Porque esto no va a salir como esperaban. Y con un rugido sordo que se expandió desde las profundidades, algo despertó en la parte baja del búnker. Algo que los thalianos mantenían oculto incluso de sus propios soldados. Algo que, a partir de ese momento, deseaba solo una cosa, salir. Los evaluadores que no eran humanos. El búnker vibraba. Un murmullo profundo, casi imperceptible al principio, comenzó a hacerse más fuerte. No era un sonido natural. Era una frecuencia grave que se sentía más en los huesos que en los oídos. Las luces parpadeaban como si algo interferiera con el sistema eléctrico. Kaela, Nira y Solen se habían refugiado tras una consola de mando reforzada. No hablaban. Solo intercambiaban miradas, respiraciones tensas y movimientos precisos. En Ares 9 les habían enseñado a actuar antes de pensar, a reaccionar antes de analizar, pero esta vez todo lo que sabían estaba fuera de cualquier protocolo. Eso no es tecnología thaliana común, murmuró Solen, revisando los datos de energía en la pantalla quebrada. Está generando su propio campo electromagnético. Está vivo. Kaela apuntó hacia la puerta interior, una compuerta sellada con múltiples capas de contención. Algo golpeaba desde el otro lado. Con ritmo. Con fuerza. ¿Qué tenían aquí encerrado? Susurró Nira, al tiempo que se tensaba el ambiente. Antes de que pudieran encontrar respuesta, las pantallas volvieron a encenderse. Esta vez, con rostros. No eran humanos. Pero tampoco del todo thalianos. 5 figuras de ojos alargados y piel translúcida observaban desde monitores en tiempo real. Iban vestidos con trajes funcionales, sin insignias ni colores. Las expresiones eran frías, clínicas. Uno de ellos habló en thaliano, pero el sistema traductor de emergencia activado por Solen procesó el mensaje. Sujetos humanos fase 2. Reacción ante entidad clase alfa en entorno controlado. Parámetros de observación ajustados. Tiempo de respuesta esperado, inferior a 10 minutos.
Nira se incorporó lentamente, con una sonrisa de incredulidad. ¿Nos están midiendo? ¿Como ratas de laboratorio? Kaela entrecerró los ojos. Peor. Como soldados en fase de prototipo. No vinieron a destruirnos. Vinieron a ver si pueden replicarnos. Solen asintió, horrorizado. Nos estudiaron durante meses. Cada movimiento, cada táctica. Y ahora, están soltando algo que ni ellos pueden controlar. Una prueba final para ver si sobrevivimos. Una alarma comenzó a sonar. No en el búnker, sino en la superficie. El dron de vigilancia que habían dejado activo transmitió una nueva imagen. Las tropas zalianas se retiraban en formación apurada. Vehículos pesados abandonaban posiciones fortificadas. No había combate. No había fuego enemigo. Solo huida. Se están yendo, dijo Kaela. No van a intervenir. Porque saben lo que está por salir, añadió Nira. Un último estruendo hizo temblar todo el búnker. La compuerta interior se abrió apenas 1 metro, y de ella emergió una figura que no se parecía a nada conocido. Medía más de 2 metros, su cuerpo cubierto de placas orgánicas negras, similares a exoesqueletos vivientes. Tenía brazos múltiples que se replegaban y extendían como látigos, y su rostro era una máscara sin boca, solo con cavidades brillantes que pulsaban en rojo. Su mera presencia hacía que el aire se volviera denso, irrespirable. Kaela dio un paso adelante, sin dudar. Si esto es la prueba, la superaremos como todo lo demás. Solen lanzó una granada de pulso. Nira activó los focos estroboscópicos que había modificado como armas de confusión. La criatura se detuvo, por primera vez, ante algo inesperado. No era el daño. Era la coordinación. Kaela se lanzó a la carga, con una lanza improvisada de acero reforzado. La criatura bloqueó el ataque, pero Kaela giró sobre sí misma y apuntó a las articulaciones. La criatura chilló sin emitir sonido. Solo vibraciones que hicieron crujir el techo. Nira aprovechó y lanzó un explosivo casero hacia la compuerta aún abierta. Una columna de fuego selló la salida, atrapando a la bestia con ellos. Si vamos a morir aquí, dijo, al menos no le vamos a dejar la salida libre. La criatura, herida, comenzó a mutar. Partes de su cuerpo se reconfiguraban. Se adaptaba. Solen gritó desde la consola. Está aprendiendo de nosotros. Está copiando nuestros ataques. Kaela volvió a mirar la pantalla donde los observadores alienígenas registraban cada segundo. Nos están viendo luchar contra su experimento. Quieren saber si pueden usar esto en una guerra mayor. ¿Contra quién?, preguntó Nira, jadeando. Kaela no respondió. Porque ya lo sabía. Contra nosotros. Contra la humanidad. La criatura avanzó con furia, pero esta vez Solen tenía algo preparado. Había sobrecargado el núcleo de energía del sistema de luces. Una explosión de pulsos electromagnéticos llenó la sala. La criatura se tambaleó. Cayó. Kaela se lanzó, usando el único recurso que quedaba, su propia voluntad. El golpe fue certero. La lanza improvisada perforó el punto débil en la base del cuello de la criatura. Un chorro oscuro salió expulsado como vapor. Y el monstruo cayó. Durante unos segundos, solo se oyó el crujir de las paredes. Las pantallas se apagaron. Nira se dejó caer al suelo, riendo entre jadeos. Examen aprobado. Solen se sentó a su lado, con las manos temblorosas. Esto ya no es entrenamiento. Es una guerra fría disfrazada de evaluación. Kaela permaneció de pie, observando los restos de la criatura. Entonces es hora de cambiar las reglas. Si nos observan, que vean lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de seguir sus juegos. Y con voz firme, mirando hacia una cámara rota en la esquina del techo, pronunció las palabras que más tarde se grabarían en cientos de transmisiones piratas por toda la galaxia. No somos tu experimento. Somos tu advertencia. El examen final. La criatura yacía inerte, pero el ambiente seguía tenso. Las paredes del búnker emitían un zumbido constante, como si estuvieran vivas, reaccionando al resultado de una ecuación que no contemplaba la victoria humana. Las pantallas, ahora en negro, habían dejado de transmitir. La sala quedó sumida en una calma sospechosa, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Kaela se agachó junto al cadáver del ente.
Lo examinó con atención, sin tocarlo. La sustancia que lo recubría empezaba a descomponerse en una espuma espesa, negra, que se evaporaba al contacto con el aire. Era biotecnología avanzada, dijo Solen mientras revisaba el núcleo interno del sistema de energía. No un arma, sino una forma de vida creada para adaptarse a cualquier entorno hostil. Y nos usaron como laboratorio de campo. Añadió Nira con amargura. Kaela se incorporó. No más. Salieron del búnker. Al llegar a la superficie, la base estaba irreconocible. Pero lo que sorprendió a los tres no fue la devastación, sino la transformación. Los reclutas restantes, alrededor de 30 supervivientes, habían fortificado la zona este utilizando contenedores, piezas de blindaje destruidas y partes de torretas automatizadas recuperadas. Habían levantado torres de observación con antenas, defensas con sensores térmicos, y un sistema de vigilancia que funcionaba con piezas del sistema de climatización. Todo aquello había sido improvisado, y era funcional. Uno de los jóvenes cadetes se acercó al verlos. Kaela. Pensamos que no volverían. Pero seguimos el protocolo. ¿Cuál protocolo? El que tú misma nos diste antes de entrar. Si esto es una prueba, respondemos como si fuera guerra. Si es guerra, respondemos como si fuera el examen final. Kaela sonrió. Por primera vez desde que comenzó el ataque. Entonces es hora de graduarnos. Mientras tanto, en la órbita de Tarsis 4, en una estación de mando zaliana camuflada, el Alto Consejo Científico observaba los registros con creciente preocupación. El experimento ha fracasado. La criatura fue eliminada. Y no solo eso, añadió otro. Los sujetos no entraron en pánico. Se adaptaron. Mejoraron su entorno. Utilizaron nuestros recursos. Crearon una estructura defensiva bajo fuego real. Sin mando centralizado. El comandante Erresanar entró en la sala. Yo lo advertí. Los humanos no se comportan como otras especies. Su fuerza no está en sus armas. Está en su manera de convertir la adversidad en terreno fértil. ¿Cuál es su recomendación? Retirada inmediata. ¿Por miedo? Por respeto. En tierra, Kaela organizaba los escuadrones. Cada grupo tenía una función: defensa, ingeniería, rastreo, contención. Solen, con un equipo reducido, logró reactivar una de las torres de comunicación de largo alcance. Pero antes de enviar cualquier señal, interceptaron una transmisión. Era abierta, sin cifrado. Los zalianos hablaban entre ellos. Y lo que dijeron fue más revelador que cualquier análisis técnico. Suspendan las observaciones. La base ha caído en control humano. Repito, los sujetos humanos han convertido el entorno en un punto fortificado. Todos los datos recopilados serán enviados al alto mando. Procedan con el retiro silencioso. No iniciar enfrentamiento directo. Repito, no hostilidad adicional. Nira parpadeó, sorprendida. ¿Nos están dejando el campo de pruebas? Porque ahora les teme. Respondió Kaela. Crearon una tormenta para vernos quebrar, y nosotros construimos refugios en medio de ella. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Solen. Kaela caminó hasta el centro de mando improvisado, donde una gran mesa hecha de restos de una nave caída servía como núcleo operativo. Sobre ella colocó el núcleo extraído de la criatura. Ahora jugamos su juego, pero con nuestras reglas. Activaron la baliza de comunicación y emitieron una señal a la red galáctica. No fue un pedido de ayuda. No fue una súplica. Fue un mensaje claro. A todas las especies que observan en silencio, Ares 9 no fue destruida. Evolucionó. Ya no somos reclutas. Somos graduados de la guerra. Y si esto fue un examen, lo pasamos. En los días que siguieron, la historia de la base que resistió un ataque alienígena comenzó a circular en canales clandestinos. Fragmentos del combate, transmisiones pirateadas, imágenes de los reclutas reconstruyendo la base, todo se filtró. Los humanos de Ares 9 se convirtieron en un mito vivo. En cada rincón del espacio donde se hablaba de resistencia, aparecía el nombre de Kaela y su escuadra. Pero no todos celebraban. Al otro lado de la galaxia, en un consejo de guerra oculto, se analizaba cada detalle de lo ocurrido. Los humanos están fuera de todo parámetro. Si no podemos controlarlos, entonces tendremos que negociar con ellos.
O prepararnos para lo inevitable. Porque aquel examen final había terminado. Y los humanos ya estaban listos para comenzar su propio experimento. Uno donde ellos serían los que harían las preguntas. Graduación sangrienta. La señal enviada desde la reconstruida Ares 9 no tardó en generar consecuencias. Primero, llegaron los silencios. Las patrullas thalianas desaparecieron de las órbitas cercanas. Las sondas de observación dejaron de emitir. Y los satélites espía, antes omnipresentes, fueron retirados sin explicación alguna. Pero en lugar de paz, esa calma trajo consigo algo más inquietante: el reconocimiento tácito de que los humanos se habían convertido en una anomalía estratégica. Una que debía ser controlada o eliminada. Mientras tanto, en la base, Kaela estaba de pie frente a la nueva generación de líneas defensivas. No había barreras de acero ni sistemas automáticos. Lo que tenían eran manos humanas, herramientas improvisadas y una resolución tallada en carne y hueso. Hoy no somos cadetes ni reclutas, dijo, dirigiéndose al grupo reunido frente a la torre central. Hoy somos un símbolo. Pero eso no basta. Quieren ver si lo que hicimos fue un accidente, o el comienzo de algo más grande. Entonces démosles algo que no puedan borrar, respondió Nira, ajustando su visor. Solen colocaba los últimos microgeneradores alrededor del perímetro. Una red de trampas, impulsadas por energía reciclada y mecanismos activados por movimiento, rodeaba ahora la base. No era una defensa pasiva. Era una invitación al desastre. Si cruzan esa línea, advirtió, no vamos a repelerlos. Vamos a destruirlos. Kaela observó los cielos. Algo se aproximaba. No era una nave. Eran 5. La señal en el radar no dejaba lugar a dudas. Cruceros tácticos de clase Ralta, armamento pesado, capacidad para borrar una ciudad entera del mapa. Los thalianos regresaban. No con espías. No con cámaras. Con toda su fuerza. En la estación de mando improvisada, Kaela activó la transmisión interna. Código rojo. Todos a sus posiciones. Esto no es una prueba. No es un simulacro. Es la verdadera graduación. La frase se extendió como fuego por las trincheras, las torres, los túneles ocultos bajo la base. Los rostros jóvenes no mostraban miedo. Solo determinación. Mientras los thalianos descendían, esperaban encontrar desesperación. Esperaban pánico. Pero lo que vieron desde sus visores fueron humanos firmes, organizados, alineados con una disciplina que ninguna IA podría predecir. Reclutas que deberían haber sido cadáveres, ahora convertidos en estrategas, ingenieros, cazadores. Y antes de que las naves pudieran desplegar sus tropas, los cielos estallaron. Las torretas modificadas por Solen, ocultas entre los contenedores de carga, activaron su fuego simultáneamente. Cañones de pulso, misiles caseros con cabezas de fragmentación y cargas EMP improvisadas golpearon a la flota thaliana con una precisión brutal. 2 naves cayeron antes siquiera de poder responder. El suelo tembló. Pero Ares 9 no se rompió. Se levantó. Las tropas thalianas que lograron aterrizar fueron recibidas con trampas térmicas, minas magnetizadas y corredores diseñados para convertir su número en un estorbo. Cada esquina era una emboscada. Cada muro, una trampa. Cada recluta, un depredador. Nira lideraba el grupo de infiltración. Se movía entre sombras con una eficiencia que rayaba en lo inhumano. Ella y su escuadra eliminaron 3 escuadrones enemigos en menos de 7 minutos. Solen, desde el centro de control, monitorizaba cada movimiento. Convirtió la vieja red de seguridad en un sistema de rastreo que canalizaba energía de los escombros. Detectaba pulsos, campos, patrones de movimiento. Y transmitía los datos en tiempo real a Kaela. Ella, como comandante en campo, dirigía la batalla con precisión quirúrgica. No había improvisación. Cada táctica había sido ensayada durante los días de reconstrucción. Cada reacción, prevista. Pero lo más importante no era la tecnología. Era la voluntad. Los thalianos, por su parte, comenzaron a desconcertarse. Sus protocolos de guerra no servían contra una especie que parecía disfrutar del caos. Una especie que convertía la desventaja en recurso. Que sonreía mientras combatía. Están jugando con nosotros, admitió un oficial thaliano, en medio de una llamada desesperada a la flota.
No podemos romper sus líneas. No podemos predecirlos. No funcionan como ninguna otra especie. La respuesta desde la flota fue clara. Retirada inmediata. Repito, retirada inmediata. Pero ya era tarde. Kaela ya había llegado al centro de mando zaliano en tierra. Con un grupo reducido, irrumpió en la sala de control, neutralizando a los oficiales y tomando el sistema de comunicaciones. Y ahí, frente a todas las frecuencias abiertas, repitió su mensaje. No querían una guerra. Querían medirnos. Ahora conocen la medida. Y no les gusta. Los zalianos se rindieron. Los que quedaron, al menos. Esa noche, Ares 9 celebró su victoria en silencio. No hubo himnos. No hubo discursos. Solo cuerpos agotados que compartían comida, reparaban sus armas, y se preparaban para el siguiente día. Porque sabían que esto no era el final. Era el inicio. El inicio de una nueva reputación. De un nuevo rol. Ya no eran reclutas. Ahora, cada uno de ellos era una advertencia viviente. Y la galaxia estaba escuchando. Bienvenidos a la realidad. La guerra terminó en silencio. Los cuerpos zalianos fueron recogidos por sus propias naves en retirada, bajo una tregua no declarada y jamás negociada. No hubo ceremonia, ni condiciones firmadas. Solo un acuerdo tácito. Ares 9 no debía volver a ser provocada. La base, antes una instalación de entrenamiento olvidada en un satélite helado, se había convertido en un símbolo de lo que pasaba cuando se subestimaba a la especie equivocada. Kaela observaba desde la torre más alta, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte oscuro. El satélite no tenía estaciones, no tenía días cálidos, pero esa noche el viento parecía diferente. No hay más enemigos en el escáner, informó Nira, acercándose con una taza de líquido caliente. Solo señales de interferencia menores. Probablemente sondas automáticas de retirada. Kaela asintió. No bajemos la guardia. A veces los cazadores dejan rastros para ver si la presa se relaja. ¿Y nosotros qué somos ahora?, preguntó Nira. Kaela respondió sin dudar. Algo que ya no se puede cazar. En el hangar principal, Solen terminó de ensamblar el nuevo núcleo de comunicaciones. Durante los últimos días, había usado componentes de las naves enemigas derribadas para mejorar el alcance y codificación del sistema. Ya no se trataba solo de defenderse. Se trataba de hablar, con fuerza. Kaela entró en la sala, acompañada de varios reclutas. ¿Está listo? Solen asintió. Sí. Cuando actives esto, no solo nos escucharán en los sectores cercanos. La señal alcanzará incluso las rutas de comercio del círculo central. Todos sabrán lo que ocurrió aquí. Kaela caminó hacia la consola y activó el canal. La transmisión se abrió. La voz de Kaela, firme, serena y directa, cruzó la galaxia. A todas las especies, gobiernos y fuerzas que observaron en silencio, somos la cohorte Ares 9. No fuimos entrenados para la guerra. Fuimos forjados por ella. Ustedes nos estudiaron. Nos probaron. Nos atacaron. Y sobrevivimos. Hizo una pausa. Ahora, les devolvemos la mirada. Solen transmitió un archivo junto con el mensaje, todos los datos del ataque, las coordenadas de las tropas zalianas, las grabaciones del experimento, y la prueba de que no fue un conflicto, sino un intento de ingeniería conductual contra humanos. El archivo se replicó en las redes de comunicación interplanetarias como una llamarada digital. Algunas especies lo ignoraron. Otras, lo archivaron. Pero hubo quienes lo estudiaron, y comprendieron. La humanidad no era solo peligrosa. Era impredecible. Unas horas después, el Alto Consejo de la Confederación de Mundos Independientes se reunió de emergencia. No por el ataque zaliano, sino por lo que los humanos hicieron después, transformar una agresión en una declaración galáctica. Se están reconfigurando, dijo un anciano senador con voz temblorosa. Ya no piden permiso. No piden ayuda. Se adaptan, y luego lideran. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. Una voz, desde las sombras, dio la respuesta. Nada. Porque intervenir ahora solo provocará que aceleren lo que ya es inevitable. En Ares 9, la vida no volvió a ser como antes. La base fue renombrada por los propios supervivientes. Ahora se llamaba Centinela 9.
Kaela fue reconocida como comandante oficial por la Alianza de Mundos Humanos, pero rechazó volver a la Tierra. Ella y los suyos decidieron quedarse, manteniendo viva la base como símbolo y como advertencia. Los entrenamientos continuaron. Pero ya no eran pruebas diseñadas por instructores. Eran lecciones reales. De combate. De supervivencia. De adaptación. La nueva generación de reclutas llegaba a Centinela 9 con una única consigna. Aquí no vienes a aprender a pelear. Aquí vienes a convertirte en aquello que ningún enemigo quiere enfrentar. Meses después, una nave de reconocimiento de una especie desconocida sobrevoló el sistema. Al acercarse al satélite, captaron una señal. Era simple, clara y definitiva. Aquí no hay simuladores. Aquí no hay juegos. Esta es la realidad. Bienvenidos. La señal iba acompañada de una imagen, un grupo de jóvenes humanos, uniformes desgastados, miradas determinadas, de pie entre ruinas reconstruidas y torres de vigilancia improvisadas. En el centro, Kaela. Sonriendo. Porque lo sabían. La galaxia nunca volvería a ser la misma.